También les pedimos nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. La liga para tal fin la podrán encontrar en el chat o también a través del código QR. Les pedimos también nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla, esto con el fin de facilitar los diplomas para la recertificación. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Continuaremos con nuestro módulo de radiología e imagen. Esta es la tercera de 5 sesiones que tendremos de radiología e imagen. En esta ocasión tenemos a la doctora María Teresa Silva Martínez con un tema muy interesante, puesto que como pediatras frecuentemente nos topamos con nos enfrentamos con esta situación de una obstrucción intestinal alta. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de la doctora María Teresa Silva Martínez. Ella estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. La especialidad de radiodiagnóstico la realizó en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y en el año de 1992 ingresó al Hospital de Pediatría de ese mismo instituto del IMSS, en donde ella ejerció durante 27 años. Al jubilarse en el 2017, continuó su carrera en el Instituto Nacional de Pediatría y cuenta con publicaciones en la revista Anales de Radiología. Es profesora invitada en la formación de médicos residentes en imagen, diagnóstica y terapéutica y en el curso de alta especialidad en radiología pediátrica. Es socio titular de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen desde el año de 1992 a la fecha y es miembro asociado de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología, Diagnóstica y Terapeuta desde el 2016. Es un honor, doctora Maite, que esté con nosotros y adelante con su presentación. Ok, gracias, buenos días. ¿Listo? Muy bien, bueno, pues continuamos con estas interesantes pláticas y yo les voy a hablar de la obstrucción intestinal, que es cualquier obstáculo en la progresión del contenido gastroalimentario y de acuerdo a la embriología, evolución y se divide en alta, media y baja. Hoy les hablaré de las causas de obstrucción intestinal del primer segmento del intestino delgado y a su vez del más corto. Se dice que mide unos 25 a 30 centímetros. Para establecer un diagnóstico radiológico hay que considerar lo que ustedes médicos o cirujanos o pediatras nos envían, que es la edad del paciente, los síntomas de presentación y recordar aspectos de anatomía. Y la embriología es fundamental, pero más importante es entender los resultados de estos interesantes procesos, de los cuales me permitiré hablar, trataré brevemente. A consecuencia del encorvamiento cefalocaudal del embrión, la cavidad revestida de endodermo se divide en dos porciones, una parte intraembrionaria, que es el intestino primitivo, y una parte extraembrionaria. El tubo digestivo se forma a partir del intestino primitivo y se divide a su vez en anterior, medio y posterior. El que nos compete para esta plática es el intestino medio. Todos estos son sus derivados que están irrigados por el tronco celíaco. El duodeno se forma a partir de la porción más caudal del intestino de la porción más distal del intestino anterior y de la más caudal del intestino medio. Estos dos segmentos crecen tan rápido que cuando el estómago rota,
forma una C y durante la quinta semana disminuye su luz y es obstruida, pero se recanaliza posteriormente al final del periodo embrionario y ya van a ver las consecuencias de que esto no suceda así. El alargamiento del intestino medio es más rápido que en general del todo el cuerpecito del embrión, produciendo ciertos movimientos denominados como herniación, rotación y fijación. En el periodo de herniación, el asa va a salir de la cavidad abdominal y va a rotar 90 grados fuera del abdomen. Cuando regresa a la cavidad abdominal, que es el periodo que llamamos o la fase de rotación, hace un segundo giro de 90 grados, pero ahora en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y se dice que hay un cuarto periodo, pero yo los nombro nada más con tres, que el último es el de fijación, en donde el intestino gira 180 grados, otra vez en sentido contrario a las manecillas del reloj, y es decir, completando un giro total de 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj y en base o alrededor de la arteria mesentérica superior. Y por último tenemos al intestino posterior, del cual también tengo una interesante plática que ojalá algún día me vuelvan a invitar para podérselas mostrar. Muy bien, entonces ahora hablaremos de unos aspectos anatómicos del duodeno. Inicia en el píloro y tiene 4 porciones. La primera es el bulbo, que se localiza, yo siempre les digo a mis residentes muy estrictamente, a nivel del pedículo derecho, a nivel de T12 o L1. La verdad es que no importa si se encontrara, por ejemplo, del lado izquierdo, esto no importa. Lo que vamos a tomar muy en cuenta es su terminación. Después una porción ascendente, que es donde se encuentra el ámpula de Vater, una porción horizontal que se dirige a la izquierda y una cuarta porción que es ascendente, de forma que va a tener la redundancia, una forma en C. Y la verdad es que el cuerpo humano es tan maravilloso que no siempre tenemos una forma en C. Yo les digo, a veces tiene una forma en L. Y hay diversas formas. Y termina muy estrictamente ahora sí a nivel del ángulo de Treitz o también llamado ligamento de Treitz, pero oh, sorpresa, que no es un ligamento sino un tejido conjuntivo, por lo que yo siempre le llamo unión duodeno-yeyunal y abreviado como UDI, que es donde el duodeno atraviesa el mesocolon transverso, o bien donde el duodeno retroperitoneal se hace yeyuno intraperitoneal. Se dice que la unión duodeno-yeyunal real no se visualiza en ningún estudio, pero gracias al material de contraste, al bario o al material de contraste hidrosoluble, es que lo podemos observar. Y esto sí va a ser muy estrictamente a nivel del pedículo izquierdo de L1 o a veces se encuentra en L2, pero siempre del lado izquierdo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de UDI normal. Y ya empezamos a ver, por ejemplo, aquí cómo se pacifican las asas del resto de yeyun. La UDI es una estructura muy flexible. Puede desplazarse de manera ficticia o bien desplazarse por cuestiones extrínsecas como organomegalias, como distensión del abdomen o por sondas gástricas, o lo que vamos a ver a continuación, por trastornos de rotación, pero en este caso es un muchachito de 12 años de edad, como pueden ver ustedes, que se lesionó el páncreas, como antiguamente
se hacía con mucha frecuencia con el manubrio de una bicicleta y tuvo una ruptura a nivel de la cuarta porción del duodeno, por lo que en 2 tiempos tuvieron que repararla y hacer lo que se hace, la técnica quirúrgica para la malrotación, la técnica de LAT, colocar el intestino delgado del lado derecho y el colon del lado izquierdo, como están ustedes viendo en esta última radiografía. Muy bien, entraremos ahora a la patología. Ya habíamos quedado que la porción duodeno-yeyunal e iliocecal rotan alrededor de los vasos ónfalo-mesentéricos en sentido contrario a la arteria mesentérica superior, que he abreviado así para fines prácticos, didácticos y que no sea tan largo. De tal manera que la UDI se localiza del lado izquierdo y el ciego del lado derecho. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que tiene un mesenterio largo y fijo. Y si esto no sucede así, si esto está interrumpido por alguna razón, es que tenemos la malrotación intestinal. Y pues, ¿cuáles son los trastornos de rotación? Son 4 o 5. La no rotación, rotación incompleta, rotación inversa e incluso hernias paraduodenales. Y aquí tengo un ejemplo que voy iniciando con una serie esófago-gastrodenal. Gastrodenal, se llena el esófago, se llena el estómago y estamos viendo por completo que la UDI se dirige hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo. Entonces, el primero de estos trastornos de rotación es la no rotación, en que solo hay una primera rotación, una rotación de 90 grados antihoraria y no la rotación de 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué nos condiciona esto? Pues una UDI derecha y un ciego izquierdo. ¿Y qué puede ocasionar esto? Un vólvulo de intestino medio por un mesenterio corto. Y aquí tengo un ejemplo. A veces el diagrama se ve muy bonito y bueno, yo digo que se ve más bonito en imagen. Esto le digo a mis residentes que hay que hacerlo despacio o pacificando segmento por segmento del duodeno para que veamos hacia dónde se dirige. Entonces aquí teníamos una UDI a la derecha y ahora tenemos un colon hacia la izquierda. Muy bien. El segundo tipo de malrotación es la rotación incompleta, en la que la rotación normal se ha detenido a 180 grados. ¿Qué condiciona esto? Un ciego superior derecho con bandas peritoneales o de LAT sobre el duodeno. Y aquí tengo un ejemplo. Estamos haciendo con material de contraste varitado y con biberón el estudio pacificando el esófago, el estómago, encontrando las asas de duodeno del lado derecho y vamos a ver ahorita cómo encontramos un ciego superior derecho. Una amplificación de esto. Muy bien. El tercer tipo es la rotación inversa, una rotación errante de 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué nos va a condicionar esto? Un duodeno anterior a la arteria mesentérica superior y el colon transverso, tortuoso y posterior, igualmente originando, o más bien pudiendo originar, un vólvulo. Este es un muy bonito ejemplo. Y el colon tortuoso. Este paciente tenía una cardiopatía compleja y van a ver ahorita por qué se los voy a comentar. Tenemos una imagen en tomografía del estómago y duodeno hacia la derecha.
Y bueno, esto se los comento porque la incidencia de malrotación se dice que es 1 en 6,000 nacidos vivos, el 75% en recién nacidos y el 15% durante el primer año. Esto les digo a mis residentes, a veces no me gusta ponerlo, anotárselos, comentárselos, porque toda esta semana que estuve preparando estos casos para ustedes, todos los días vi un paciente con malformación anorrectal, perdón, con malrotación. Bueno, esta malrotación puede presentarse como un hallazgo incidental o descubierto por un shock por vólvulo de intestino medio. Y este caso es un paciente que estuvo en la terapia intensiva, en la que me pidieron un estudio con material de contraste, específicamente una mecánica de la deglución, para ver si el paciente tenía una deglución normal o tenían que hacer una gastrostomía para poder alimentarlo. Y oh sorpresa, opacificando con una sonda gástrica el estómago, vimos que por completo todo el intestino delgado se iba del lado derecho y el colon tardíamente del lado izquierdo. Este otro caso es de un paciente que hace apenas un mes tuve, lo mandaron para su control porque tiene fibrosis quística e igualmente estamos viendo una cierta obstrucción en el estómago por esta malrotación y todo el duodeno del lado, dirigiéndose hacia el lado derecho. Y, por cierto, con lo que los neumólogos esperaban, con un reflujo, apertura del esfínter esofágico inferior, permitiendo el paso de contraste desde el estómago hacia el esófago. Este otro paciente igualmente con un macroadenoma, por supuesto un adolescente, me enviaron igualmente para hacer una serie esófago-gastrodenal con mecánica de la deglución y ver si no requería por sus condiciones una gastrostomía, un corte coronal de su resonancia magnética en la que se demuestra el macroadenoma, y el estudio igualmente lo hice con sonda y sin sonda y estamos viendo que por completo el duodeno se localiza una amplificación del lado derecho y tortuoso y bueno, pues también tuvo una malrotación intestinal. Muy bien. Los trastornos de malrotación intestinal, por eso les comentaba anteriormente, se asocian a todas estas entidades. Por eso me permití hablarles de la embriología. Como ustedes bien saben, los órganos no se forman solo, es un conjunto de movimientos y por eso tenemos todas estas anomalías asociadas, como la atresia intestinal de yeyuno o ileón y la malformación anorrectal, como estamos viendo aquí en este colograma distal, una malformación tipo fístula recto-uretro-prostática. Y el paciente, como ven ustedes aquí, un síndrome, un Bacter, también tuvo malrotación intestinal, todo el intestino delgado hacia la derecha y el colon hacia la izquierda, como ven en su última radiografía. En enfermedad de Hirschsprung, como estamos viendo ustedes aquí, una gran distensión del colon, una disminución o estenosis de la porción más distal del colon, con una abrupta aumento de calibre, un megacolon. Y bien, la clínica de la malrotación intestinal siempre va a ser vómito. El vómito es el signo cardinal de obstrucción y cuando un paciente tiene vómito, después de, pues no sé, de acuerdo a los signos y síntomas, después de descartar otros como apendicitis, el diagnóstico más probable será malrotación y lo he comprobado en mi estancia en este hospital. También distensión abdominal,
también pueden presentar los pacientes reflujo gastroesofágico, como en este caso. Bueno, específicamente este caso no, porque les digo, siempre me preguntan si esto es reflujo. No, apenas le estoy dando el material de contraste al pequeñito, así es que este no es reflujo. Después le digo a la mami que deje de darle el biberón y ya con el estómago lleno, ahora sí, este es reflujo. El paciente también presentaba una pequeña atelectasia laminar y otra vez un evento de reflujo, casi hasta la cavidad oral. Y entonces, eh, esto se presenta en los pequeños y ya con el niño mayor o adolescente, como les comentaba, el signo cardinal es el vómito. Paciente que me llega a la sala de fluoroscopía referido por ustedes, médicos, pediatras o los cirujanos, con vómito, eh, casi siempre va a ser una malrotación intestinal. ¿Y cómo podemos diagnosticarla? Bueno, pues se puede hacer el diagnóstico prenatal de la malrotación con el ultrasonido, pero más bien ya encontrando posteriormente pues dilatación intestinal o alguna complicación. Es difícil, pero se puede hacer, pero principalmente prenatalmente lo hacemos con una radiografía de abdomen en AP, en la que vamos a encontrar distensión del estómago, distensión del duodeno, o a veces podemos no encontrar esta imagen de doble burbuja, que sería indistinguible de una atresia duodenal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues aire intestinal distal, pero algunas otras ocasiones podemos no encontrar nada de aire intestinal. ¿Y qué podemos hacer entonces? Pues una serie esófago-gastrodenal, ya sea con vario principalmente en un inicio y posteriormente cuando vamos a hacer el control postquirúrgico con material de contraste hidrosoluble. Regularmente los pacientes toman el bario, si son pequeñitos con biberón, si son más grandes con popote, pero también lo podemos hacer con una sonda gástrica, ya que no vamos a valorar, no es lo importante valorar ahorita el estómago. ¿Y qué tenemos que valorar en estos pacientes? Pues la localización de la UDI hacia la izquierda y no hacia la derecha, como estamos viendo en este caso. Les comentaba que podemos hacer la serie esófago-gastrodenal dando al pequeñito material de contraste con su biberón, con popote o con una sonda gástrica. Pero en este paciente lo hice con una sonda de gastrostomía. El paciente presentaba una gastrostomía y por aquí hice el estudio y encontramos la unión duodeno-yeyunal hacia la derecha. ¿Cómo puede hacerse también el diagnóstico de ultrasonido? Pues, de malrotación, perdón, pues con ultrasonido, valorando la posición de la tercera posición del duodeno. Esto lo podemos hacer pues en todos los pacientes, pero principalmente en pacientes que por sus condiciones clínicas no se les pueda realizar una serie esófago gastroduodenal. Y se les hace ultrasonido valorando la arteria mesentérica superior y la aorta. Un tip es que vamos a encontrar la vena mesentérica superior a la derecha de la arteria mesentérica superior, más o menos como siempre está la vena cava, a la derecha de la aorta. Pero la verdad es que nunca se va a comparar el ultrasonido con la serie esófago gastroduodenal. Cuando se pueda hacer es mejor. Y la malrotación intestinal frecuentemente se va a asociar, a presentar en pacientes en un 40-90% con heterotaxia,
como estamos viendo en este paciente, incluso el esófago dirigido igualmente hacia la derecha, el estómago hacia la derecha y el duodeno, por supuesto, hacia la izquierda. ¿Cuál es el tratamiento de la malrotación intestinal? Pues algunas veces puede ser quirúrgico y otras veces esto ya va a depender de ustedes, médicos, pediatras o quirúrgicos. Algunas veces algunos dicen que puede dejarse a los pacientes así, pero esto es lo que se hace, la técnica de LAD en algunos pacientes. Y vean ustedes cómo toman aquí con sus manos las asas para hacer el movimiento antihorario y algunas veces apendicectomía profiláctica y finalmente colocar el delgado hacia la derecha y el colon hacia la izquierda. Muy bien, y ya les había hablado hace algunos momentos de que se puede asociar la malrotación con vólvulo del intestino medio. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando tenemos una rotación anómala, un UDI y ciego en posición anómala, condicionando un mesenterio corto y móvil, lo que nos va a favorecer torsión de las asas intestinales alrededor de la arteria mesentérica superior y esto que nos va a dar isquemia o necrosis de la pared intestinal. También el vólvulo del intestino medio puede deberse no solo a una rotación anómala, también a obstrucción del duodeno por bandas de LAD o incluso una hernia paraduodenal. Y aquí tenemos otro ejemplo de malrotación intestinal. Muy bien, el vólvulo del intestino medio se dice que se presenta en 2.86 por 10.000 nacidos vivos, que se presenta más frecuentemente en el sexo masculino que en el femenino. Y la edad de presentación es principalmente en los 3 primeros meses, pero también se puede presentar en un 39% a la edad de 10 años y otros autores dicen a cualquier edad se puede presentar vólvulo del intestino medio. Vean, les adelanto la imagen clásica que dicen en sacacorcho. A mí no me gusta decir esta imagen en sacacorchos, pero bueno, así es. El vólvulo del intestino medio, como ya les hablaba de la malrotación, se asocia a pacientes con hernia diafragmática congénita, como es en este paciente, que vean dónde está localizado su corazón. Y también se puede presentar en pacientes que tengan defecto de la pared abdominal, ya sea gastrosquisis como este paciente, todo el intestino delgado dirigido hacia la derecha, una ampliación, o bien en pacientes que presentan onfalocele, que se dice que pueden no tener una malrotación. Ya la malrotación de por sí estaba hecha antes de nacer. O bien en pacientes, como ya les había mencionado, con heterotaxia abdominal, como es este último caso de un paciente de 1 mes de edad con cardiopatía cianótica compleja. Y van a ver ustedes cómo tenía la vena cava. Lo vamos a ver ahorita en una tomografía. Vena cava hacia la derecha, el hígado hacia la derecha, la vena porta hacia la derecha y vena cava hacia la izquierda con una hernia de Bosch-Dallek. ¿Cuáles son los síntomas del intestino medio? Bueno, pues igualmente vómito biliar, dolor abdominal, a veces pueden ser asintomáticos, a veces los pacientes pueden tener síntomas típicos y a veces síntomas crónicos. Otro ejemplo de paciente con
vólvulos del intestino medio. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Bueno, pues con una radiografía. A veces puede ser normal, a veces puede tener distensión gástrica y del bulbo duodenal. A veces puede haber una distensión difusa del intestino con isquemia y necrosis de la pared abdominal, como estamos viendo en este paciente a quien se le tomaron radiografías en decúbito lateral con rayo tangencial y vean ustedes su estómago a la derecha. Este otro paciente con un síndrome raro, el paciente falleció y encontramos, es- ojalá se alcance a ver gas en la vena porta, en la pared intestinal y por supuesto en este paciente había gas o aire en todo el peritoneo. Síndrome de Allan-Herlon-Dudley tenía este paciente. Muy bien. Este otro paciente, como pueden ver ustedes, con microoftalmos y quiste interhemisférico por resonancia magnética, tuvo una unión duodeno-yeyunal casi normal, pero el ciego a la izquierda. Y vean ustedes aquí ya con una serie esófago-vaginal con vario, como el duodeno presenta una forma en sacacorchos, en Z, como ven ustedes, mi nombre con M, María Teresa o Maite, yo les digo que tiene forma de M invertida a algunos residentes. Muy bien, ¿y qué condiciona todo esto? Pues un mesenterio corto y vólvulo. Como ven ustedes aquí, la forma en Z, M, W o sacacorchos y su ciego en posición anómala. El ciego, dicen algunos, es el que nos va a dar la pauta. Cuando no lo localicemos en la fosa ilíaca derecha, sino en el hipocondrio derecho o en el hipocondrio izquierdo, es cuando vamos a asegurar que se trata de una malrotación y o vólvulo del intestino medio. Otros no lo dicen así. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del vólvulo del intestino medio? Pues esta sí va a ser también una urgencia quirúrgica e igualmente van a hacer la técnica de LAT. Vean cómo en este paciente desafortunadamente estuvieron obteniendo varias radiografías y no se percataron del aire libre en la cavidad abdominal desafortunadamente. Y finalmente el paciente tuvo un vólvulo del intestino medio. Muy bien, pues otra de la patología del duodeno es la atresia y estenosis duodenal. Se dice que es una de las más frecuentes. Se desconoce la causa, pero la teoría de la fallo en la recanalización es la más aceptada. Se dice que se presenta en los recién nacidos y de esto un 45% en prematuros. ¿Dónde se va a localizar este fallo en la recanalización? Pues en la segunda porción del duodeno, cerca del ámpula de Vater. Se dice que puede ser esporádica o presentarse como una anomalía aislada. Vean qué bonita este caso. O con anomalías asociadas en más del 50%. Y todas estas son las anomalías con las que se puede asociar. En el síndrome de Down, en el 30 a 46% de los casos, con malrotación intestinal, como en este niño, en 28%, con malrotación intestinal, páncreas anular, 30%, segunda membrana duodenal y en quiste de colédoco, como estamos viendo en este ultrasonido, una imagen hipoecoica o anecoica también
mejor visto por una resonancia magnética. En vena porta preduodenal o incluso en pacientes con atresia de esófago y fístula traqueoesofágica, como es este paciente, me dirían algunos. Seguramente tipo 1 porque absolutamente no tiene nada de aire intestinal. No, fue tipo 3, es un paciente mayor, es una atresia de esófago tipo 3. Estamos haciendo en este caso un estudio de choque que empezamos inicialmente colocando por la sonda de gastrostomía, no, más bien por el orificio de gastrostomía, un dilatador tipo Hegar. Posteriormente otro residente introduce una sonda. Pasamos material de contraste de tal manera que esto es para definir la longitud entre cabo y cabo. Y posteriormente paso material de contraste hidrosoluble por la sonda de gastrostomía y esto fue una sorpresa. Por eso absolutamente no tenía nada de gas. Estamos viendo interrupción o terminación del duodeno en forma Roma por una atresia intestinal, duodenal, perdón, además de su atresia de esófago. También lo vemos en pacientes con malrotación, con malformación anorrectal. Estamos viendo aquí un ultrasonido para valorar su médula. Este fue un caso muy interesante porque vieron los cirujanos una imagen en doble burbuja, pero al explorar a la paciente, esta no presentaba un orificio anal. Así que hicimos un estudio que llamamos fistulograma. Lo hacemos por la fístula rectovestibular que presentaba la paciente para corroborar que por donde metemos contraste llegue al colon, y así fue. Entonces, antes de reparar su malformación anorrectal tipo fístula rectovestibular, pues repararon su atresia duodenal. Así es esto, es lo que más urge. Bueno, hay una clasificación que yo creo que ustedes ya conocen para la atresia y estenosis duodenal, que es la de este autor, en donde la tipo 1 es la más frecuente, que va a ser por una membrana y de la cual les hablaré al final. La tipo 2 son dos extremos ciegos, como en este caso unidos por un cordón fibroso, y la estenosis duodenal, y vamos a ver rápidamente algunos casos. Este es el cordón fibroso que les mencionaba. Y aquí la misma radiografía que ya les mostré, que van a presentar de síntomas estos pequeñitos, pues definitivamente vómito y consecuentemente desequilibrio hidroelectrolítico por una dilatación. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Pues igualmente por ultrasonido, prenatalmente, postnatalmente, con la famosa doble burbuja e incluso puede ser por resonancia magnética. Y aquí tenemos la famosa doble burbuja, absolutamente sin nada de aire intestinal, sino entonces pensaríamos en una, podríamos pensar en una atresia duodenal, ¿verdad? Con aire duodenal pensamos en una estenosis duodenal, por ejemplo. Ahora, si no hay una doble burbuja, ¿esto por qué puede ser? Esto les digo a mis residentes, pues no es magia. El paciente le colocaron, como ven ustedes aquí, una sonda y se descomprimió, o el paciente vomitó, y por eso es que ya no vemos la famosa doble burbuja. Pero entonces podemos pasar material de contraste, ya sea baritárido soluble, al paciente por una sonda o con biberón para encontrar estos hallazgos. Ahora, cuando el paciente definitivamente no tiene nada de gas
de aire distal y pensamos en una atresia duodenal tipo 3, pues no hacemos una serie esófago-gastroduodenal. Pero si está dilatado y tenemos gas distal, entonces sí la hacemos, como en este caso que estamos viendo esta imagen en forma Roma, una atresia duodenal. Este paciente se hizo con material de contraste hidrosoluble. Vean aquí cómo ya se está reabsorbiendo. Ahora, ¿cómo pasamos el material de contraste? Bueno, pues regularmente lo hago con bario, o con material de contraste hidrosoluble cuando es postquirúrgico. Podemos descomprimir el estómago, aspiramos para que el material de contraste no se flocule y lo podamos ver un poco mejor sin esta floculación. Otros ejemplos, este paciente ya había sido operado, vieron su material quirúrgico en este sitio y lo hice, por supuesto, con material de contraste hidrosoluble, por si hay una disencia, por si el paciente volvió a hacer una estenosis o buscando una segunda membrana. ¿Qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Pues con vólvulo, con otra atresia yeyunal, con quiste de duplicación, con páncreas anular o con estenosis hipertrófica de píloro, como ven ustedes en este paciente. Y por último, ya voy a terminar, la atresia duodenal tipo 1 o también conocida por ustedes como membrana o diafragma duodenal, que es incompleto pero obstruyendo la luz duodenal en forma parcial, completa o intermitente. ¿Y de qué va a depender que sea parcial, completa o intermitente? Pues del grado de apertura. ¿Saben ustedes de cuánto es el grado de apertura? No sé si lo sepan, pero yo lo he definido últimamente como de 20 centavos. Y van a ver ustedes por qué les digo esto. Este pacientito se le había ya hecho un ultrasonido para descartar apendicitis, como les mencioné anteriormente. Estuvieron tomando una serie de radiografías y no sabían a qué se debía esta imagen radiopaca con densidad metálica, que en este caso me obstruyó nuevamente el orificio del diafragma con una moneda de 20 centavos. Estas son radiografías tardías en la que de ninguna manera pasó el material de contraste hidrosoluble, por supuesto, y en este caso, pues el paciente inmediatamente fue a tratamiento quirúrgico. Esto se dice que se presenta con más frecuencia en la primera semana, en uno en 7,500 a 40,000. Las localizaciones son estas y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cuál va a ser la clínica? Pues en los recién nacidos o cuando se dice que es una membrana de inicio precoz, intolerancia a alimentos, vómitos, 85% biliosos, 15% no biliosos, dependiendo igual que la atresia tipo 3 en donde se localice la obstrucción. En la infancia o niños más grandes o en una presentación tardía, náuseas, dolor abdominal o vómito. Aquí estamos viendo cómo el estómago está haciendo una cierta presión para pasar. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? Pues con la imagen en doble burbuja nuevamente, pero con aire distal, además del estómago y el bulbo duodenal dilatados. Podemos encontrar una radiografía normal o con una leve dilatación por obstrucción intermitente o leve. Se dice que a veces no se observa la membrana en los primeros días.
ya sea de nacido o de formación, y que con vario no siempre se visualiza la membrana. Pero aquí les voy a mostrar cómo sí se visualiza en muchas ocasiones. Por supuesto que vamos a encontrar el estómago igualmente dilatado, el bulbo dilatado, y van a ver ustedes aquí un fino defecto de llenado o una imagen radiolúcida. Vean qué bonita se ve aquí en la segunda porción del duodeno. En todo este estudio se vio esta imagen. Vean cómo la pacientita, esta era una niña, presentaba también retención de aire y seguramente eh, residuo alimentario. Vean qué bonita se ve la membrana. Ahora, esto fue una presentación temprana. En una presentación tardía le llaman, que es una forma en manga catavientos, la que se ven en los aeropuertos para ver la dirección del viento. Estas 3 imágenes que les voy a presentar son de 3 pacientes diferentes, los 3 con síndrome de Down. Esta es la famosa manga catamientos. Otras veces, no es este el caso, podemos encontrar una depresión o unas muesquitas, les digo yo, por la inserción de la membrana. ¿En qué patologías debemos de hacer el diagnóstico diferencial? Pues con atresia duodenal tipo 1, vólvulo, quiste de duplicación, páncreas anular, y como lo he visto también muy frecuentemente en el hospital, con síndrome de la arteria mesentérica superior, como es este paciente, en el cual, por supuesto, se le hizo una tomografía computada para medir el ángulo y poder hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Pues igualmente quirúrgico, o que puede ser duodenostomía para preservar el ámpula de Vater, o resección ya sea quirúrgica o endoscópica de la membrana. Se dice que las complicaciones, como vieron ustedes, son un megaduodeno, no recupera el duodeno su forma inicial, o problemas de motilidad he visto con mucha frecuencia. Están viendo ustedes aquí su estómago, bulbo, aquí estaba la membrana, y en este caso se hizo una gastroduodenoanastomosis en este pacientito. Y bueno, como conclusión quiero decirles que les hablé de la sintomatología que ustedes nos refieren. La edad, tanto cronológica como radiológica, que yo siempre estoy insistiendo con mis residentes, y los aspectos anatómicos, embriológicos, y en este caso podría decir la fisiología. Encontramos aire intestinal 3 horas después del nacimiento en el yeyuno ileón, 3 a 6 horas en el ciego, 6 a 8 horas en el ángulo esplénico, 12 horas en el recto, de tal forma que a las 48 horas debe de haber aire en todo el abdomen. Verificar la posición del mesenterio y eh, para hacer todos estos diagnósticos y sus diagnósticos diferenciales, incluso con ultrasonido, aplicar ultrasonido Doppler, tomografía, como fue uno de los últimos que les mostré, la resonancia, pero nunca olvidar, por favor, la radiografía simple, que fue lo que me llevó a mí a hacer la radiología pediátrica. Gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, doctora Maite, por esta excelente presentación, una revisión muy puntual y muy gráfica de patologías que nos podemos encontrar como pediatras. Hay varias preguntas de la audiencia y una de ellas es, en caso de que no tengamos la doble burbuja, ¿cuál es la otra opción diagnóstica?
Bueno, si no tenemos la doble burbuja, hacer la serie esófago gastrodenal. Si hay duda, aquí aconsejaría hacerlo con material de contraste hidrosoluble por si es una atresia intestinal tipo 3, la que no hay paso definitivamente. Muchas gracias. Otra de las preguntas es en cuanto, ya lo mencionó, pero nomás puntualizar un poquito más sobre los medios de contraste, tanto hidrosoluble como bario. ¿Cuándo usar uno, cuándo usar el otro? ¿Qué ventajas tiene uno y otro? Bueno, a mí definitivamente me gusta más el bario e incluso a muchos cirujanos del hospital también me dicen que les gusta el bario porque pinta un poco mejor. E incluso dije que todos los pacientes que me llegan con vómito, ya grandes, les hago el estudio con bario y hago exclusivamente los que son postquirúrgicos con material de contraste hidrosoluble. Tal vez a muchos pediatras les da miedo hacer los estudios con material de contraste baritado, pero incluso los he hecho con recién nacidos y para fines prácticos o didácticos dejaría bario antes de lo quirúrgico y material de contraste hidrosoluble después de lo quirúrgico. E incluso si tienen probabilidades de alteración en la mecánica de la deglución, igualmente los hago con bario. Bien, muchas gracias. Otra de las preguntas es en cuanto al diagnóstico prenatal para enfermedades intestinales. ¿Cuál es la experiencia para detectar malformaciones congénitas? Mire, esta es una pregunta muy interesante porque todos los días nosotros tenemos clase e insistimos muchísimo con los residentes en todos los órganos, hacer, conocer la embriología y que cuando hagan ultrasonido prenatal, no solamente conozcan el sexo del niño, sino que se haga, aunque no pidan el estudio estructural, se inspeccione todas lo que podamos, estómago, hígado, para poder diagnosticar eh, antes de nacer todas estas patologías, pero en el hospital, al ser exclusivamente pediátrico, pues no hacemos nosotros el ultrasonido prenatal. Incluso estábamos comentando de algunos compañeros que hacen estudios prenatales, pues que afortunadamente no han detectado mucha patología como estas, por ejemplo, pero bueno, y concluimos esto, que no porque no las veamos tan frecuentemente, debemos dejar a un lado de siempre inspeccionar todos estos órganos para detectar estas patologías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por estas preguntas que nos ha respondido. Este, Le agradecemos muchísimo su participación. Les pedimos a la audiencia que nos haga favor de llenar la encuesta de satisfacción.